Fue entonces cuando dijo: «Mi esposo lleva distintas mujeres». Esas palabras, pronunciadas por la voz temblorosa de Sofía, resonaron en mi cabeza como el eco de una campana rota. Estábamos sentadas en el pequeño café de la esquina, un lugar que antes me traía consuelo con su aroma a pan recién horneado y café de olla. Ahora, el aire se sentía denso, cargado de una amargura que no provenía de ningún grano. Sofía, mi mejor amiga desde la infancia, siempre había sido la personificación de la alegría, una mujer vibrante con una risa que contagiaba a todos. Pero ahora, sus ojos estaban hinchados y oscuros, el reflejo de noches sin dormir y lágrimas amargas. La noticia que me acababa de dar era un puñal directo al corazón de nuestra amistad y a mi propia visión del amor. Se casó con Mateo, un arquitecto exitoso y aparentemente enamorado, en una ceremonia de ensueño que todas envidiábamos. Mateo era el prototipo del galán, alto, moreno, con una sonrisa que derretía hasta el más frío de los corazones. Su amor, o al menos lo que proyectaban, parecía sacado de un cuento de hadas. Vivían en una casa hermosa en un barrio tranquilo de la Ciudad de México. Tenían un perro labrador que era como su hijo y viajaban constantemente a lugares exóticos. A simple vista, todo era perfecto. Sin embargo, como aprendí esa tarde, las apariencias suelen ser engañosas y la vida real es mucho más complicada que cualquier melodrama. Por eso, siempre me he mantenido un poco al margen, prefiriendo la seguridad de mi trabajo y mis libros a los riesgos del amor. En el fondo, una parte de mí envidiaba la felicidad aparentemente perfecta de Sofía, aunque nunca lo admitiera en voz alta. La veía como un faro de esperanza, la prueba de que el amor verdadero existía. Ahora, esa luz se había apagado, dejando solo oscuridad y desilusión. No había sido una revelación dramática, sino una acumulación de pequeñas señales que, al principio, ella había ignorado. Mateo llegaba cada vez más tarde del trabajo, se había vuelto distante y esquivo, y sus viajes de negocios parecían cada vez más frecuentes y sospechosos. Ella había encontrado mensajes en su teléfono, conversaciones sospechosas con números desconocidos y fotos que la dejaban sin aliento. Al principio, dudó, se culpó a sí misma por ser paranoica, pero la verdad, como un fantasma que acechaba en las sombras, finalmente salió a la luz. Había contratado a un detective privado, una decisión dolorosa que confirmó sus peores temores. Mateo, su esposo, el hombre que le había prometido amor eterno, tenía otra vida, otra familia, otra mujer. Y no solo una, sino varias. Sentí una rabia contenida que no sabía que era capaz de sentir. Ver el dolor en los ojos de mi amiga, esa mirada de desconcierto y desesperación, me hizo sentir impotente. No podía creer la crueldad de Mateo, la frialdad con la que había jugado con los sentimientos de una mujer que lo amaba incondicionalmente. Yo, como abogada, estaba acostumbrada a ver el lado oscuro de la humanidad, pero esta traición me había tocado de manera personal, despertando un instinto de protección que nunca antes había sentido. Sofía era mi familia, mi hermana de alma, y verla sufrir era como sentir el dolor en mi propia carne. Iba a usar mi experiencia y mis contactos para ayudar a Sofía a obtener justicia, no solo legal, sino también emocional. La traición de Mateo había despertado en mí una sed de venganza que me sorprendió. No iba a ser la abogada racional y sensata, sino la amiga leal y protectora que haría todo lo posible para que Mateo pagara por su traición. Fue entonces cuando mi mente empezó a maquinar un plan, una estrategia meticulosa que involucraba la ley, el ingenio y un poco de astucia. La venganza, pensé, podía ser un plato que se sirviera frío, y yo estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que Mateo saboreara cada bocado amargo. La venganza era la única salida a ese dolor, y yo me aseguraría de que fuera lo más dulce posible para Sofía. El aroma a café recién hecho se desvaneció, dejando un sabor amargo en mi boca, un sabor a traición y a la determinación de que esa ofensa no quedaría impune. En ese momento supe que mi vida cambiaría. Ya no sería la abogada que solo trabajaba por el bien de la justicia, sino una mujer sedienta de venganza. Lo haría por Sofía, por nuestra amistad, por todas las mujeres que habían sido víctimas de la traición y el engaño. Esto no se va a quedar así, susurré en mi interior, mientras apretaba la mano de Sofía, como una promesa silenciosa en la penumbra de la tarde. La venganza se había convertido en mi objetivo, mi motivación, y estaba dispuesta a llegar hasta el final, sin importar las consecuencias. La decisión estaba tomada. Ya no era solo la abogada Elena, sino una guerrera dispuesta a luchar por su amiga.
La rabia, ese fuego interno que me consumía, era ahora la gasolina que impulsaba mi maquinaria vengadora. No iba a dejar que Mateo se saliera con la suya. No iba a permitir que Sofía sufriera en silencio. La ley sería mi principal herramienta, pero mi ingenio y astucia serían mis armas secretas. Cada una de ellas ignoraba la existencia de las otras, creyendo ser la única en el corazón de Mateo. Era un maestro del engaño, un manipulador experto que había construido una vida paralela basada en la falsedad y la traición. Intenté varias veces convencerla de que se levantara, de que luchara, pero sus ojos solo reflejaban dolor y desesperación. La vi perder peso, descuidar su apariencia. Su energía vital se había extinguido como una vela en la noche. Era como ver a mi propia hermana desmoronándose, y eso solo alimentaba mi sed de justicia. Convoqué a un pequeño grupo de amigas, mujeres leales y decididas, todas cansadas de los abusos y la infidelidad masculina. Les conté la historia de Sofía, su dolor, la traición de Mateo, y todas se unieron a mi causa. Les asigné diferentes tareas: investigar a las otras amantes, recopilar pruebas, filtrar información a los medios. Éramos un equipo formidable, una fuerza imparable dispuesta a desenmascarar a Mateo y hacerle pagar por sus pecados. La primera parte de mi plan consistía en descubrir la identidad de cada una de las amantes de Mateo. No fue tarea fácil. Mateo era muy cuidadoso, siempre se aseguraba de borrar sus huellas, de usar nombres falsos y números de teléfono desechables. Pero mi equipo era persistente. Usamos redes sociales, bases de datos, incluso algunos contactos en el mundo del periodismo. Poco a poco, fueron saliendo a la luz los nombres y las historias de las mujeres que habían sido engañadas por Mateo. Había una joven diseñadora en Guadalajara, una maestra de primaria en Monterrey y una ejecutiva en Cancún, todas ellas víctimas inocentes de un hombre sin escrúpulos. No quería que la noticia se propagara como un rumor, sino que fuera una exposición pública, un escándalo que sacudiera a Mateo hasta los cimientos. El periodista, al ver la magnitud de la historia y las pruebas que le presentábamos, se comprometió a publicar una investigación completa en el periódico más importante de la ciudad. La idea era desenmascarar a Mateo ante sus amigos, su familia, su círculo social. ¿Era la venganza la mejor solución? Esas preguntas, aunque me inquietaban, no me detuvieron. Sabía que tenía que seguir adelante, no solo por Sofía, sino por todas las mujeres que habían sido víctimas de la infidelidad y el engaño. Sabíamos que estábamos a punto de cambiar la vida de Mateo, de desatar una tormenta que lo arrasaría todo a su paso, pero también sabíamos que estábamos haciendo lo correcto. La venganza, a veces, es la única manera de sanar las heridas del alma. Esa noche, brindamos por la justicia, por la amistad, por la valentía de las mujeres que habían decidido luchar contra la traición y la injusticia. La batalla estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista para liderar la carga. En ese momento mi teléfono sonó. Era Sofía. Su voz, aunque aún débil, tenía un tono diferente, como si algo en su interior hubiera empezado a cambiar. «Elena», dijo, «quiero hablar contigo». Sentí un alivio inmenso al escucharla, una pequeña esperanza en medio de la oscuridad. Era el primer paso para su recuperación, el principio del fin de su dolor. Sabía que la batalla sería larga y difícil, pero ahora, con Sofía a mi lado, sentía que nada era imposible. La venganza se había convertido en un camino que, aunque lleno de espinas, nos llevaría a la curación y a la justicia. El día siguiente amaneció con una tensión palpable en el aire. La noticia sobre Mateo estaba programada para salir en la edición matutina del periódico, y yo me sentía como un general a punto de entrar en batalla. Había dormido poco, repasando una y otra vez los detalles de mi plan, asegurándome de no haber dejado ningún cabo suelto. Tenía la certeza de que este era el punto de inflexión que cambiaría el curso de la historia. Sofía estaba empezando a retomar el control de su vida, a enfrentar la situación en lugar de esconderse de ella. Acepté de inmediato, sabiendo que su presencia le daría un nuevo significado a mi venganza. Sofía, con la cabeza en alto, caminaba a mi lado, demostrando una fortaleza que yo no creía que tuviera. Fuimos directamente a la oficina del periodista de investigación, quien nos recibió con una sonrisa tensa. El periódico ya estaba impreso, listo para su distribución, y el artículo sobre Mateo ocupaba la primera plana, acompañado de una foto suya que lo mostraba sonriendo con arrogancia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de rabia. En ese momento, vi una chispa de determinación en su mirada,
una señal de que su espíritu no estaba del todo quebrado. «Vamos a hacerle pagar», dijo, con una voz que temblaba ligeramente, pero con un convencimiento que me hizo estremecer. Se revelaban los nombres de las mujeres que había utilizado, las promesas falsas que les había hecho, la forma en que las había manipulado para satisfacer su ego. La noticia se extendió como la pólvora por toda la ciudad, y pronto la vida de Mateo se convirtió en un circo mediático. Su reputación, su prestigio, su carrera, todo se desmoronó en cuestión de horas. Ella estaba visiblemente afectada por lo que había leído, pero también sentía una extraña sensación de alivio. La verdad había salido a la luz, y eso, de alguna manera, la liberaba de la carga que había estado llevando. «Gracias, Elena», dijo, con una voz cargada de emoción, «por no dejarme sola, por hacerme justicia». Que todos vieran el verdadero rostro del hombre que se escondía detrás de su máscara de galán. Su voz sonaba desesperada, cargada de miedo y arrepentimiento. «Elena», dijo, «por favor, ayúdame. Esto es un error. Todo esto es un malentendido». Su súplica me llenó de una satisfacción perversa. Él, el hombre que había engañado y manipulado a tantas mujeres, ahora suplicaba por mi ayuda. «Mateo», respondí con una calma que no sentía por dentro, «no hay nada que yo pueda hacer por ti. Has cavado tu propia tumba». Colgué el teléfono, dejando a Mateo en la agonía de su propia creación. La venganza, hasta ese punto, había sido dulce. Verlo sufrir, ver cómo su mundo se derrumbaba, me proporcionaba una satisfacción que no esperaba. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Mi plan aún no había terminado, y tenía muchas más cartas bajo la manga. «No pensé que fueras capaz de esto», dijo. «Siempre te vi como la abogada racional, la mujer sensata, pero ahora veo que tienes un lado oscuro, una sed de venganza que me asusta y admira al mismo tiempo». Su comentario me hizo reflexionar. Era cierto, la traición de Mateo había sacado a la luz un lado de mi personalidad que yo misma desconocía. Pero no me arrepentía. La justicia, a veces, requiere medidas extremas, y yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a mi amiga. El juicio de divorcio se convirtió en una batalla campal, donde mi equipo y yo presentamos pruebas irrefutables de su infidelidad y sus mentiras. Sofía, por fin, había recuperado su voz y testificó con una valentía que me dejó sin palabras. Su testimonio, cargado de emoción y dolor, conmovió a todos los presentes en la sala. Sofía, por su parte, obtuvo una compensación económica que le permitiría empezar de nuevo, rehacer su vida sin tener que depender de nadie. Pero, lo más importante de todo, había recuperado su dignidad, su valor como mujer, su fe en sí misma. Su sufrimiento no era suficiente para compensar el dolor que le había causado a Sofía y a todas las mujeres que había engañado. Fue entonces cuando decidí llevar mi venganza a un nuevo nivel. La venganza no era solo legal ni material, sino que también debía ser personal. Una lección que Mateo nunca olvidaría. Y fue ahí donde nació una idea, una forma de humillarlo aún más. La idea me llegó como un relámpago en una noche de tormenta. Mateo, el hombre que se había creído invencible, el maestro del engaño, sería expuesto no solo ante su círculo social, sino ante el mundo entero. Mi plan no era solo hundirlo en la miseria económica, sino también en la vergüenza pública, una humillación que lo marcaría de por vida. Les expliqué mi nueva estrategia, un plan audaz y arriesgado, pero que, estaba segura, le daría a Mateo la dosis de humillación que merecía. El equipo, entusiasmado con la idea, se puso manos a la obra de inmediato. Cada una tenía un papel crucial en esta nueva fase de mi venganza. No buscaba un programa de chismes sensacionalista, sino un documental serio y profundo que mostrara la realidad de la infidelidad, sus causas y sus consecuencias. En mi propuesta, Mateo sería el ejemplo perfecto de un hombre que había perdido todo por sus mentiras y su egoísmo. El productor, intrigado por la historia, aceptó mi propuesta y juntos empezamos a trabajar en el proyecto. Ya no pasaba los días encerrada en su casa, sino que había retomado sus clases de yoga, sus salidas con amigas y sus visitas al café de la esquina. Su mirada ya no reflejaba desesperación, sino una determinación silenciosa. La venganza, de alguna manera, le había dado la fuerza para seguir adelante. La apoyé en todo momento, animándola a explorar nuevos caminos y a no dejar que su dolor la definiera. Recopilamos testimonios de las amantes de Mateo, quienes no dudaron en contar sus historias de engaño y manipulación.
Todas ellas se sentían traicionadas, utilizadas, pero también agradecidas de poder compartir sus experiencias y advertir a otras mujeres sobre los peligros del amor ciego. También incluimos entrevistas con psicólogos, terapeutas de pareja y abogados que analizaban el fenómeno de la infidelidad desde diferentes perspectivas. Una vez que el documental estuvo listo, nos aseguramos de que fuera emitido en horario de máxima audiencia. La historia de Mateo, contada con lujo de detalles, generó un impacto tremendo en el público. Las redes sociales se inundaron de comentarios y opiniones, la mayoría de ellos condenando el comportamiento de Mateo. Era como si todo el país estuviera viendo la caída de un hombre que se había creído intocable. La humillación de Mateo se había extendido por todo el territorio nacional, y yo sentía una satisfacción que bordeaba lo perverso. Mientras Mateo se hundía en la vergüenza pública, Sofía seguía floreciendo. Había empezado a trabajar en un proyecto de diseño, retomando una pasión que había abandonado durante su matrimonio. Había aprendido a valorarse a sí misma, a no depender de la aprobación de nadie. Su transformación era evidente, y yo me sentía orgullosa de haber sido parte de ese proceso. Tenía una última carta bajo la manga, un acto final que dejaría a Mateo sin aliento. Había descubierto que, a pesar de la humillación pública, Mateo seguía teniendo una pequeña fortuna escondida en cuentas bancarias en el extranjero. Esa información era mi último as en la manga. Presentamos una demanda ante los tribunales internacionales, demostrando la ilicitud de sus operaciones financieras. El proceso fue largo y complicado, pero finalmente logramos nuestro objetivo. La fortuna escondida de Mateo fue confiscada y entregada a Sofía, proporcionándole un futuro financiero seguro y estable. Había aprendido la lección más dolorosa de todas, que el engaño y la traición tienen un precio muy alto. Sofía, por su parte, había superado su dolor y su dependencia, convirtiéndose en una mujer fuerte e independiente. Había logrado mi objetivo, pero en el camino había descubierto un lado oscuro de mí misma, un lado que me hacía cuestionar mi propia moralidad. Había cruzado una línea, había dejado de ser la abogada racional para convertirme en una vengadora implacable. Pero también te agradezco por haberme enseñado que la venganza no es el camino hacia la felicidad. Ahora sé que la mejor venganza es la felicidad, la capacidad de superar el dolor y reconstruir nuestras vidas. La verdadera victoria no estaba en humillar al enemigo, sino en encontrar la paz interior, en aprender a perdonar y seguir adelante. Había ayudado a Sofía a superar su dolor, pero ahora era el momento de trabajar en mi propia superación personal. Estaba dispuesta a empezar de nuevo, a buscar un camino que me llevara a la felicidad y la armonía. El aire en mi oficina se sentía denso, cargado de una mezcla de alivio y una extraña inquietud. La venganza contra Mateo había llegado a su punto culminante, pero en lugar de sentir la satisfacción esperada, experimentaba una sensación de vacío, como si la batalla hubiera terminado, pero la guerra continuara librándose en mi interior. Había alcanzado mi objetivo. Había despojado a Mateo de todo lo que le importaba, pero en el proceso también había transformado mi propia identidad. La abogada racional se había convertido en una vengadora implacable. Su proyecto de diseño estaba teniendo éxito. Sus amigas la admiraban por su valentía, y su vida parecía estar encaminándose hacia un nuevo comienzo. Verla tan fuerte y resiliente me llenaba de alegría y orgullo. Quizás, pensé, había llegado el momento de un último encuentro, un cierre definitivo que me permitiera dejar atrás esta etapa de mi vida. Su mirada era la de alguien que había perdido todo, no solo sus bienes materiales, sino también su propia identidad. Lo hice por Sofía, respondí, con una calma que no sentía por dentro, por todas las mujeres que has engañado. Lo hiciste porque te lo merecías. Nunca había imaginado que mis acciones lo afectarían a ese nivel. Yo no te humillé, respondí, con un tono ligeramente más suave. Tú te humillaste a ti mismo con tus acciones. Yo solo te di una cucharada de tu propia medicina. Al escucharlo, sentí una mezcla de lástima y repulsión. Lágrimas porque en su arrogancia fue capaz de pisotear el corazón de las personas que lo amaron. Repulsión por su falta de empatía y su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos. En ese momento, lo vi no como el enemigo al que había derrotado, sino como un ser humano, un hombre que había cometido errores y que ahora estaba pagando el precio de sus acciones. Por primera vez, sentí una pequeña punzada de compasión en mi interior. Me has despojado de todo, pero en el fondo sé que esto era lo que necesitaba. Se giró y se alejó, dejando atrás mi oficina y a la mujer que lo había destruido. Había sido una batalla ganada, pero también una gran pérdida. Decidí tomarme unas vacaciones, un tiempo para desconectar.
para reflexionar, para reconectar conmigo misma. Viajé a una playa tranquila, lejos del caos y el estrés de la ciudad. Pasé los días leyendo, caminando por la arena, meditando, tratando de encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Había llegado el momento de romper ese ciclo, de dejar atrás el rencor y abrazar la posibilidad de un futuro lleno de amor, de alegría, de esperanza. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en humillar al enemigo, sino en superarnos a nosotros mismos, en perdonar nuestras propias limitaciones y errores, y en seguir adelante con valentía y determinación. Las olas acariciaban la orilla con suavidad. El sonido hipnótico me envolvía en una sensación de calma. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, un espectáculo de belleza que contrastaba con la tormenta que había azotado mi vida durante los últimos meses. En ese momento, comprendí que la venganza, aunque había sido una herramienta útil para proteger a Sofía y buscar justicia, no había sido la respuesta a mis propias heridas. Había actuado movida por el rencor, por la necesidad de castigar a Mateo, pero en el fondo, lo que realmente buscaba era curar mi propia alma. Había estado tan enfocada en mi carrera como abogada y en mi plan de venganza que había perdido de vista la importancia de vivir el presente, de disfrutar de las pequeñas cosas, de cultivar la felicidad. Renuncié a mi trabajo en el despacho, donde había pasado gran parte de mi vida, y abrí mi propio bufete de abogados, especializado en casos de violencia de género y protección de los derechos de las mujeres. Quería usar mis habilidades y mi experiencia para ayudar a otras mujeres que habían sido víctimas de la injusticia, para ofrecerles una voz y un camino hacia la esperanza. Les pedí disculpas por mi comportamiento, y ellas me recibieron con los brazos abiertos. Habíamos aprendido una lección importante, que la amistad es un tesoro que debemos cuidar y valorar. Juntas emprendimos nuevos proyectos, apoyándonos mutuamente y celebrando nuestros éxitos. Su casa se había convertido en un espacio de alegría, de risas, de esperanza. La visitaba con frecuencia, compartíamos cenas, charlas y momentos inolvidables. Nuestro vínculo se había fortalecido con el tiempo y éramos más que amigas, éramos hermanas de alma. No era mi enemigo, no era la persona que me había dañado. Era simplemente un hombre que había cometido errores y que estaba pagando las consecuencias de sus actos. Su reacción me sorprendió. No había rencor, no había resentimiento, solo una profunda tristeza y una sensación de resignación. A partir de ese día, mi vida tomó un nuevo rumbo. Me convertí en una defensora apasionada de los derechos de las mujeres, luchando contra la violencia de género, la discriminación y la injusticia. Mi bufete de abogados se convirtió en un refugio para mujeres que habían sufrido maltrato, ofreciéndoles apoyo legal, psicológico y emocional. Conocí a un hombre que me amaba por quien era, que valoraba mi fuerza, mi inteligencia, mi valentía. Juntos, construimos una relación basada en el respeto, la confianza, la comunicación. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en humillar al enemigo, sino en superarnos a nosotros mismos, en transformar nuestro dolor en crecimiento, en abrazar la posibilidad de un futuro lleno de esperanza y felicidad. La venganza había sido un camino tortuoso y lleno de obstáculos, pero que al final me había llevado a un lugar de paz interior. La venganza, aunque puede ser un camino tentador, no es la solución al dolor. La verdadera curación viene de la mano del perdón, la compasión y la capacidad de reconstruir nuestras vidas. Había aprendido que el amor es la fuerza más poderosa que existe, la única capaz de transformar la oscuridad en luz, el rencor en compasión, el dolor en felicidad. La venganza había terminado, y un nuevo capítulo de mi vida comenzaba, lleno de esperanza y posibilidades. Los años pasaron, y mi vida siguió su curso, llena de desafíos, aprendizajes y momentos de alegría. Mi bufete de abogados se convirtió en un referente en la lucha por los derechos de las mujeres, y mi trabajo me brindaba una profunda satisfacción. Cada caso que ganaba, cada mujer que ayudaba, era un recordatorio de mi propia transformación, del poder que tenía para generar un impacto positivo en el mundo. Sofía, por su parte, había consolidado su marca de diseño, convirtiéndose en una empresaria admirada y respetada. Su historia de superación se había convertido en un ejemplo para muchas mujeres que habían sufrido situaciones de adversidad. Juntas, seguíamos compartiendo momentos inolvidables, celebrando nuestros logros y apoyándonos en los momentos difíciles. Nuestra amistad se había fortalecido con el tiempo y nos habíamos convertido en una familia elegida.
Mateo, aunque seguía siendo una figura pública de vergüenza, había encontrado cierta paz interior. Se había mudado a una pequeña ciudad lejos del bullicio de la capital y se dedicaba a trabajos manuales. Nos cruzamos en un par de ocasiones y siempre lo vi con una mirada tranquila, como si hubiera aceptado su destino. Nunca le guardé rencor, comprendiendo que su sufrimiento era la consecuencia de sus propios actos. En mi vida personal, la felicidad me había llegado de la mano de un hombre maravilloso que me amaba por quien era, que admiraba mi fuerza y mi determinación, que valoraba mi inteligencia y mi valentía. Juntos, habíamos construido un hogar lleno de amor, respeto, confianza, y habíamos formado una familia que me llenaba de alegría. Me había convertido en madre, y cada día veía en mis hijos la esperanza de un futuro mejor, de un mundo más justo, más igualitario, más compasivo. Una tarde, mientras hojeaba mi diario, me detuve en las páginas donde había relatado mi historia de venganza. Al leerlas, sentí una mezcla de emociones: orgullo por haber luchado por mi amiga, pero también tristeza por el dolor que había causado. Comprendí que la venganza había sido una herramienta necesaria, pero que la verdadera fuerza estaba en el perdón, la compasión y la capacidad de transformar nuestras heridas en oportunidades de crecimiento. Recordé las palabras de Sofía, aquellas que me habían enseñado que la mejor venganza era la felicidad. Había tardado un tiempo en entenderlo, pero ahora sabía que tenía razón. La verdadera victoria no estaba en humillar al enemigo, sino en superarnos a nosotros mismos, en aprender a amar, en construir un mundo mejor. Había sido una historia de traición, de venganza, pero también de superación, de crecimiento personal, de amistad, de amor. Y en el fondo, era una historia de esperanza, de la posibilidad de un futuro mejor. Cerré los ojos y sentí una profunda sensación de gratitud. Había dejado atrás el pasado y ahora mi futuro estaba lleno de posibilidades. La venganza había terminado y un nuevo capítulo de mi vida comenzaba, lleno de esperanza, de amor, de alegría y de la certeza de que la mejor venganza siempre era la felicidad.